Muy buenas noches, muchas gracias por su compañía. Este es En Casa. En Casa es un programa que ya llevamos semanas haciendo, que lo diseñamos con todo mi equipo en la oficina, en el Senado, cuando empezó el confinamiento y dijimos, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros somos servidores públicos y nos las tenemos que ingeniar para seguir activos. Y hemos venido haciendo una programación que a mi juicio es excelente y que ha explicado muchas cosas. Esta noche vamos a estar nada menos que hablando de la hipoteca inversa, algo que ha caído bastante mal. Y como van ustedes a ver dentro de un momento, vamos a tener a alguien que sabe de verdad de estas cosas y que las sabe explicar. Bueno, para empezar, veamos un brevísimo video y arrancamos después con la entrevista que le voy a hacer a Aurelio Suárez, ustedes saben, un especialista en estos asuntos. Aunque en Colombia el 67% de las personas mayores de 65 años tienen vivienda propia, muchos de ellos en su pobreza sufren por muchas carencias. El presidente Duque, con la llamada hipoteca inversa, busca convertir esa lamentable realidad en un nuevo negocio para el sector financiero. Como con cualquier hipoteca, adultos mayores podrán empeñar sus casas y apartamentos a cambio de unas mesadas, pero a su muerte esas propiedades no pasarán a sus herederos sino al capital financiero. Es notorio cómo en este negocio el gobierno propone tasas de interés leoninas, muy favorables a los banqueros. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Por qué el gobierno no protege a los débiles? Sobre estos temas dialogarán el senador Robledo y el analista Aurelio Suárez. Les invitamos a compartir y comentar esta entrevista con la etiqueta numeral ¿Quién gana con hipoteca inversa? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de En Casa. Bueno, entonces vamos a empezar esta entrevista. Presento brevemente a Aurelio Suárez, una persona suficientemente conocida, pero recordemos, él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, pero muy especializado en asuntos de economía, que ha sido pues un tema que ha tratado durante mucho tiempo. Es autor de una docena de libros muy respetables. Además es analista en Blue. Bueno, es mi amigo, es bueno que ustedes lo sepan desde hace toda la vida, desde que estábamos estudiando en la universidad, y ha sido un luchador de todos los tiempos, una persona, digamos, de una rectitud y unos principios y un valor civil, digamos, digno de toda admiración. Entonces, bienvenido, Aurelio. Vamos a estar con usted un rato aquí esta noche y empecemos por esta primera pregunta, que es muy de tipo didáctico. Aurelio, ¿qué son las hipotecas inversas? Le sugiero que no las valore todavía, simplemente como describámosle a los que nos están viendo en qué consiste ese nuevo mecanismo financiero. Bueno, Jorge Enrique, mil gracias por su gentil invitación y un saludo a todas las personas que están ya conectadas en su programa En Casa, mirando el tema de la hipoteca inversa. Para ponerlo en lenguaje muy sencillo, que es el que yo creo que la gente tiene que tener, es lo siguiente. El gobierno sacó un decreto en el cual dice lo siguiente: las personas mayores de 65 años que tengan una vivienda, un inmueble, una propiedad en la cual ellos viven, pero que carezcan de recursos para poder mantenerse diariamente, para tener su sustento diario, pueden hacer con un banco o con un fondo inmobiliario que cree el sistema financiero, más precisamente, el siguiente negocio. Se evalúa el predio, se evalúa la vivienda y con base en ese avalúo se conviene que el banco o el fondo inmobiliario le entregue todos los meses una cantidad de dinero que está fijada por el valor de la vivienda multiplicada por una tasa de interés convenida que le da a esa persona una renta mensual. Se pactan los años durante los cuales ese ejercicio de ir recibiendo una mensualidad contra el valor de su propiedad se va haciendo unos años, mes a mes. Y al final de la vida, cuando muere, pues el banco rescata a través de tomar posesión de la vivienda y propiedad de la misma la plata que él le dio. Dice el decreto, que aún no se ha expedido todavía, pero que está en proyecto, que si queda un excedente del valor inicial del avalúo, podrían los herederos plantear una especie de querella o de alegato alrededor del saldo que en momento dado pudiera tenerse. Digamos que en términos generales,
consiste en que las personas de más de 65 años que no tienen un ingreso, reciben un ingreso mensual convenido con el banco según un avalúo y una tasa de interés mensualmente por un tiempo hasta que se convenga. Es probable que la persona muera antes de ese tiempo o puede que no, pero lo más probable es que se conviene a plazos donde, según las estadísticas, la mayoría de las personas de esa edad ya han fallecido. Bueno, la aspiración de los prestamistas es obvio, es que la persona se muera y quedarse ellos con el bien. Ese es, digamos, eso puede tener algunas situaciones particulares, pero digamos que ese es el objetivo. Bueno, explicado entonces este asunto, ¿por qué usted, Aurelio, no está de acuerdo? Yo sé que usted así. No, pero antes una cosa que vale la pena, no me quiero anticipar. A mí me impresiona mucho que haya un número inmenso de colombianos que tengan un techo donde guarecerse, pero que no tengan ingresos, digamos, suficientes para estar tranquilos, vivir allí y después heredarle esos bienes a sus hijos o a sus familiares. Eso me impresiona, que estén sufriendo como están sufriendo tantos compatriotas en sus casas, pero sin ingresos. ¿Usted qué opinión le merece esa situación que está en la base de este asunto? Bueno, Jorge, digamos que el ingreso natural de una persona de 65 años que ha trabajado toda su vida, que se ha dedicado a laborar en distintas actividades durante muchos años, el ingreso natural de esas personas sería tener una pensión. Y entonces la respuesta a su pregunta es, ¿por qué entonces no tienen pensión? En Colombia se montó un sistema pensional en la Ley 100 de 1993 que tenía dos mecanismos. El llamado mecanismo de prima media, que lo tenía el Seguro Social y después Colpensiones, y el llamado mecanismo de ahorro individual, que lo tienen las llamadas administradoras de fondos de pensiones. Durante estos 27 años se ha trasladado casi que la gran mayoría de los ahorros de los trabajadores colombianos a los fondos de pensiones. Permítame darle una cifra. Los fondos de pensiones tienen acumulados 280 billones, o sea, millones de pesos de las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, estadísticas muy recientes muestran que, ojo a esta cifra, 3 de cada 4 colombianos que están en estos fondos de pensiones y que le piden al fondo que lo pensionen, no logran pensionarse y les tienen que devolver sus ahorros porque no les alcanza, según las normas de pensión, para poder recibir esa jubilación. Y por otro lado, también vale la pena mencionar, Jorge, que una buena parte de todas estas personas no tuvieron un mercado laboral o una vida laboral estable. No se le olvide que las estadísticas más optimistas dicen que el 48% de las personas que hoy laboran en Colombia son informales, para no hablar de un desempleo estructural que, bueno, en esta época de pandemia se disparó a niveles de por encima del 20 o el 25%. Entonces tenemos problemas en el mercado laboral que no dejan que la gente se pensione fácilmente y un sistema pensional que tampoco pensiona. Al final de cuentas, ¿qué encontramos? Encontramos que hay de 4,5 millones de personas de más de 65 años, de más de 65 años que hay en Colombia. Solamente, este dato es importante, 1 millón tienen pensión. Y me preguntan, pero hay más pensionados, hay como 1.400.000 pensionados. No, lo que pasa es que solamente ese millón está por vejez. Los otros están por invalidez o están por supervivencia o por otro motivo. De tal manera que al final de cuentas podemos decir que solo 1 de cada 4 personas de estas tiene pensión y los demás tienen una circunstancia de carencia de ingresos muy notable. Esto es entonces, como ustedes ven, otra expresión del desastre económico y productivo y laboral del país. O sea, en los países que funcionan bien, la gente trabaja toda su vida, al final le queda una casa y una pensión cuando las cosas funcionan como deberían ser, pero en Colombia no funcionan y ahora con la pandemia pues se están empeorando y seguramente se van a empeorar. Bueno, pero entonces, explicado esto, ¿por qué usted no está de acuerdo con la estricta operación financiera? ¿Dónde están sus críticas a esa operación? Bueno, Jorge Enrique, yo le envié una operación financiera a los controles de este programa y yo les pido que me hagan el favor de colocarme, aquí ya lo podemos ver en la pantalla, esa operación financiera, que es muy sencilla. Este es un ejercicio financiero, eso lo enseñan en matemáticas financieras en el primer semestre. ¿De qué se trata este ejercicio?
Este ejercicio se llama un ejercicio de amortización. ¿En qué consiste? En que yo cojo una cuota mensual durante un periodo de tiempo y al final de cuentas de ese tiempo valoro y digo, bueno, de esa plata que yo di mensualmente, ¿cuánto realmente a pesos de hoy yo entregué? ¿Para qué lo hago? Para mostrarle a quienes nos están escuchando y oyendo cuánto realmente están entregando los bancos en un caso que pongo de la siguiente manera. Este es un inmueble normal que vale 250 millones de pesos hoy. Es 250 millones, es que no aparece la cifra, pero eso es lo que se supone que vale, ¿no? Sí, correcto. Vale, correcto, Jorge, vale 250 millones. Es el valor, digamos, de un inmueble promedio tipo estrato 3, estrato 4 en Bogotá, y estrato 3 y estrato 4 por fuera de Bogotá. 250 millones. Ese inmueble, en general, por finca raíz, recibe una tasa efectiva mensual del 0,4%. 0,4%. Eso quiere decir que el banco le estaría dando a esa persona, como lo vemos abajo, 1 millón de pesos mensuales. 0,4 por 250 le da 1 millón de pesos mensuales. Muy bien. ¿Y a qué horizonte de tiempo lo planifiqué? A 15 años. 15 por 12 a 180 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la persona hace el negocio con el banco diciéndole, mire, yo le doy este inmueble de 250 millones y usted me va dando una cuotica mensual de 1 millón durante 15 años. Cuando hago el ejercicio, esa fórmula que hay ahí usted, lleno las variables que hay con los datos que le he suministrado, me da que la amortización del banco fue de 127 millones, digamos de 128 para redondear. O sea, la persona se murió a los 15 años y lo que valía 250 millones hoy, el banco a duras penas le alcanzó a entregar 128 millones. Entonces, de aquí, de entrada, vemos que hay un negocio que evidentemente tiene una tasa de rentabilidad del 50% para redondearla. Pienso yo que son condiciones absolutamente desventajosas frente a las personas que por sus carencias o por sus necesidades tuvieron que ir al banco a hacer su propuesta. Bueno, es evidente, pues las matemáticas, así como la historia, no fallan. O sea, el banco se está quedando con la casa o con el apartamento por una suma bastante menor, llamémoslo así. O sea que es un negocio leonino a favor del sector financiero que termine haciendo esta operación. Bueno, pero hay otro asunto que yo le he oído mencionar hasta Aurelio. ¿Qué va a pasar, digamos, como en el mercado inmobiliario en el largo plazo? O sea, si este negocio logran realizarlo, está por verse porque pues hay mucho descontento con la operación, pero si se logra realizar, ¿qué va a pasar? Porque lo que puede terminar sucediendo, pienso yo, es que en vez de tener 50.000 herederos, tenemos a 5 a 10 banqueros propietarios de esas 50.000 o 100.000, las propiedades que sean. ¿Por qué no comenta usted un poco eso qué impacto puede terminar teniendo en una ciudad como Bogotá, para poner un ejemplo? Sí, Jorge. Mire, me parece que es importante reiterar por qué la palabra inversa. Eso tiene su encanto y permítame, para responderle su pregunta, entrar por ahí. ¿Por qué se le dice hipoteca inversa? Por una cosa muy sencilla. Mire, cuando usted va a un banco y pide una plata prestada, usted está haciendo el papel de demandante de un crédito y el banco se lo ofrece. Aquí estamos en una situación de mercado inversa, es decir, quienes demandan las viviendas o los inmuebles es el sistema financiero y quienes lo ofrecen son estas personas mayores de 65 años. Y eso configura un mercado absolutamente imperfecto, porque son 3 millones de personas llenas de necesidades y de carencias que tienen que ir donde un sistema financiero de 3 o 4 o 5 bancos que controlan el 80% de los activos del país a ver si les hacen el favor de prestarle la plata con base en su vivienda. Eso de verdad termina siendo algo que coloca a estas personas en una situación de indefensión. Ahora bien, supongamos que la persona recibió la renta a los 15 años, se murió, el banco hizo todas las que tenía que hacer, se quedó con la propiedad,
así lo hizo con varias propiedades. ¿Y qué hace el banco con la casa cuando se queda con ella? ¿Qué hace con el inmueble? Mil variantes. Por ejemplo, puede hacer proyectos de renovación inmobiliaria. Le cuento que un amigo me llamó, un conocedor de finca raíz de Bogotá, me llamó y me dijo, mire Aurelio, si usted coloca hipoteca inversa sobre las zonas de renovación urbana que Peñalosa llegó a proponer en el POT, va a encontrar que comprarse unas casas en Quinta Paredes, en La Esmeralda, en San Luis o en estas zonas de Usaquillo, por ejemplo, usted puede coger esos inmuebles, 200, 300, 500 inmuebles, hacer un proyecto inmobiliario de renovación urbana y entonces el valor por el cual los fondos inmobiliarios alcanzaron a adquirir esas viviendas, una vez proyectado con la plusvalía que genera un proceso de renovación urbana, yo le digo, como dije un día en Blue Radio, es una tasa de interés casi que de mafia la que van a obtener a través de todo el ciclo del negocio. El negocio no hay que verlo solo hasta que se quede con la casa. El negocio hay que verlo con lo que hace el banco después de que se queda con la casa. Y con eso contrarresto algo que es muy importante. Es que me dicen, no, Aurelio, es que usted no mete en la cuenta lo que la gente pagaría de arriendo si el banco no le estuviera cobrando. Le dije, bueno, yo no estoy haciendo la cuenta del cliente, estoy haciendo la cuenta del banco. Y en la cuenta del banco veo unos bancos, unos fondos inmobiliarios que compran viviendas a menos precio y que después, validos de ella, pueden hacer negocios enormes de especulación financiera, inmobiliaria y constructiva, pues que todos sabemos que también la manejan como han querido. Bueno, otro asunto, Aurelio, o que se desprende de todo lo que usted ha dicho, una posición tan crítica. Si este gobierno fuera un gobierno democrático, pues con una actitud democrática que no lo es el gobierno de Iván Duque y de Alberto Carrasquilla, pero si, bueno, tuviéramos aquí un gobierno democrático, ¿usted cómo cree que se debería atender una realidad como esta de la que estamos hablando? ¿Cómo podría ser esto pues planteado con una actitud democrática? Bueno, algunas ideas que se podrían dar. Primero, Jorge, a mí lo que más me molesta realmente de toda esta propuesta es que quienes la defienden dicen, pero sí, hombre, si los bancos están ayudando, si estas personas no tienen con qué hacer un mercado y les van a dar con qué hacer un mercado. Y además es voluntario para el que quiera. Entonces, pues, a nadie lo están obligando. Eso me molesta demasiado por lo siguiente, Jorge Enrique. Porque si usted mira la esencia de ese argumento, en el fondo lo que está haciendo el gobierno de Duque y Carrasquilla es convirtiendo al sector financiero en el agente de la política social para los adultos mayores desvalidos de Colombia. El Estado colombiano tiene que tener un deber con estos adultos mayores. Y ese deber terminó siendo trasladado a la buena fe del sector financiero colombiano, que como todos sabemos no procede generalmente con muy buenas intenciones, ni menos con buenas realidades. Entonces, a mí me parece que de todas las cosas que el gobierno le ha venido entregando en esta época de pandemia al sector financiero, además le entregó el manejo de la política social para adultos mayores a el sector financiero. Yo creo que hay muchas cosas de experiencias internacionales que se pueden aplicar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en China, cómo a personas mayores de 65 años les pagaba el Estado un sueldo por dirigir el tráfico peatonal. Yo recuerdo cómo en otros países, por ejemplo en los países escandinavos, estas personas gozan de posibilidades de emplearse en actividades que puedan desarrollar. Es que aquí además hay una cosa que es muy denigrante y es asumir que cualquier persona de los 65 años no es productiva. Y yo creo que la evolución que ha hecho los colombianos, la sociedad colombiana, muestra que personas mayores de 65 años, si se les brindan oportunidades, pueden hacerlo. Me llamó en estos días un amigo y me dijo, mire Aurelio, a fulano de tal que tenía 72 años, pero que es un experto en cierta técnica petrolera, se lo llevaron unas petroleras a los 72 años para trabajar. Entonces, aquí, en primer lugar, Jorge, no desechemos las posibilidades de empleo y de empleo público, de empleo valioso, porque son personas que tienen capacidad, experticia, experiencia, conocimiento, que no tienen que hacer las curvas de aprendizaje. Pero supongamos que hay desvalidos que definitivamente no lo pueden hacer. El gobierno tiene que crear un rubro de renta básica para entregarle a estas personas, pero no expropiarlas de esta manera, no entregarles de eso, es un negocio disfrazado de política social voluntaria, por si usted la quiere coger.
Habría 1000 ideas para desarrollar si usted coge experiencias internacionales, pero le mencioné esas nomás como para que tengamos una idea de que esta no es la única posibilidad para darle recursos a personas que están en esta condición de vulnerabilidad. Eso que dice Aurelio es así, es que parte del problema que tenemos con los malos gobiernos es que no actúan bien porque no tienen la voluntad política. Entonces, aparece una situación como esta y en vez de ver cómo se diseña algo en beneficio de esos compatriotas, es cómo se diseña algo, pero no en beneficio de ellos, sino en beneficio del negocio financiero. Son dos maneras distintas de abordar la cosa. Eso es lo que se conoce con el nombre de voluntad política. Bueno, ¿quiero ir a Barranquilla o no quiero ir? Porque si no quiero ir, nunca llegaré, no importa cómo sea, pero si quiero ir, pues se encontrará la manera de llegar. Una última pregunta, Aurelio. Yo tengo mis serias dudas de que esto que van a hacer sea legal de verdad, o sea respetuoso de verdad de la Constitución Nacional. Yo no sé, usted qué han mirado sobre, ustedes qué han mirado sobre esto. La Constitución colombiana consagra el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho, Jorge Enrique, usted lo sabe muy bien como senador de la República que ha sido, que tiene un dictado, y es que es un Estado que no excluye a nadie, es democrático, debe cobijar a todos los ciudadanos, pero es preferente de las personas más vulnerables. Yo me hago una pregunta. Después de las condiciones de mercado que yo he descrito de esto, después de las posibilidades de que esto termina siendo una especie de expropiación a la barata de miles de propiedades de personas necesitadas, ¿considera Colombia que aquí se está actuando acorde con el Estado Social de Derecho? Es que eso que yo describo del mercado de 3 millones de oferentes frente a un oligopolio financiero que escoge a su libre albedrío, ¿eso hace parte del Estado Social de Derecho? Yo creo que es precisamente la negación del Estado Social de Derecho, porque es evidente que no están en igualdad de condiciones. O sea, cuando usted coge en economía más básica las características de un mercado perfecto y las trae a lo que se está montando como mercado, usted encuentra que prácticamente ninguna de ellas se cumple. Es una situación totalmente asimétrica y yo no tengo duda que en buen juicio la Corte Constitucional tiene que considerar que aquí hay una violación clarísima de la relación entre dos agentes particulares, donde el uno tiene una clarísima posición dominante y los otros tienen una posición clarísimamente vulnerable. Bueno, otra razón más para seguir en la lucha democrática. Estamos terminando. Y entonces yo me despido del doctor Aurelio Suárez y de todos quienes nos han seguido. Creo que hemos hecho una buena exposición al respecto, que se mejora la comprensión de qué es lo que está pasando y por supuesto el reclamo al gobierno nacional. No puede seguir Duque y Carrasquilla enfermos de neoliberalismo a pesar de todo lo que está sucediendo, empecinados en este tipo de proyectos. Por favor, Aurelio, despídase usted de su auditorio y damos por terminado el programa. Bueno, Jorge, mil gracias por esta entrevista y yo espero haber dado elementos que permitan el debate. Por supuesto que habrá matices y habrá regulaciones y habrá cosas, pero creo que las cosas esenciales están dichas acá. Y me ha llamado la atención una sola cosa para despedirme, Jorge, y agradecerle su gentil invitación. Todos aquellos que sirven de coro al sistema bancario colombiano, al sistema financiero, han salido en frenesí a defender esta idea como si fuera una gran genialidad. De hecho, es una gran genialidad porque se le abre por el ministro de Vivienda, que no nos olvidemos, hasta hace un año largo era el vicepresidente de la Asociación Bancaria, le ha abierto un filón enorme al sistema bancario colombiano a largo plazo inclusive. Muchas gracias y una feliz noche para todos y a ustedes mil gracias. Bueno, y a todos quienes nos siguieron, a Aurelio Suárez, mis agradecimientos, excelente explicación, Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros y a todos a quienes nos acompañaron, pues agradecerles su presencia y bueno, y tengan en cuenta que el próximo domingo estaremos con otra actividad como esta e invitarlos a todos quienes quieran a que se inscriban en YouTube, en mi canal en YouTube, por ahí les llegan las muchísimas cosas, análisis, videos, etcétera, que le mando yo a todos los colombianos. Entonces mi invitación muy cordial es a que nos sigan en el canal de YouTube inscribiéndose, es muy fácil hacerlo y les llega automáticamente, no se pierden de nada de los videos que estamos enviando. Muchísimas gracias a todos ustedes.